Por estos días el oficialismo intenta reintroducir la práctica de la censura o por lo menos rehabilitar la censura sobre algunas obras literarias. Son 4 los libros que han sido apuntados centralmente, pero no me voy a meter en las noticias, ya la han tratado aquí, sé que Maya hizo un Ujú. informe y lo han charlado. Me interesa revisar cuáles son las posturas políticas de izquierda, revolucionarias, liberales y de derecha en torno al problema de la relación entre arte, producción de arte y censura. Y para eso traje un documento que está escrito mayoritariamente por Trotsky en discusión con André Breton y después le dicen a Diego Rivera que lo firme, lo terminan firmando públicamente en julio del 38, pre-Segunda Guerra Mundial, lo terminan firmando André Breton y Diego Rivera, ¿no? Dos referencias de la cultura del momento. Y Trotsky sale de la firma, pero en rigor el documento está escrito en mayor medida por Trotsky. Trotsky está discutiendo con la mirada fascista que empezaba a articularse en el mundo, que se desarrollaría luego. Ya estaba Hitler en el poder, pero sobre todo con el estalinismo, o contra el estalinismo, o contra una visión oficial, es decir, cómo el Estado intervenía proponiendo, más que proponiendo, imponiendo una mirada que era la del realismo socialista y todo lo demás empezaba a catalogarse como enemigo del Estado y a perseguirse, etcétera. Meyerhold, un gran artista del teatro, por ejemplo, fue perseguido, finalmente asesinado y su compañera también perseguida, le arrancaron los ojos. Bueno, la dejaron ciega. Entonces, este manifiesto por el arte revolucionario, estamos siempre acercándonos un poquito, de casi todo va a ser un ciclo, de la Revolución Soviética, de la Segunda Guerra Mundial, estamos cada vez más cerca de ver algo que se veía hace 15, 20, 30 años como un pasado muy remoto, nunca más pasaría eso, punto final, no en Argentina al genocidio encabezado por Videla, etcétera, sino a la idea del fascismo, de la violencia sistemática y todas esas ideas. Bueno, están desde Villarroel para abajo con un nombre poco memorable, creo que es Laje, que inauguró este instituto, esta fundación de pseudopensamiento de Milei, que apoyó buena parte del empresariado argentino, están reponiendo la idea de hay que censurar libros porque son pornográficos, etcétera, etcétera. Y hay siempre una tentación por parte del poder político, sea cual sea, de o censurar o condicionar a quienes se dedican a la cuestión de la creación. Esto viene del viejo Platón, que decía no hay que censurar a los docentes, hay que censurar a los creadores de mitos, es decir, a quienes los escriben. Pero vamos a meternos solo con este documento, al menos por hoy, porque hay una fama que se hace en torno de la idea de libertad que es totalmente la contraria. En este manifiesto, en un momento, dice Breton, Trotsky y Rivera, la revolución comunista no teme al arte. Sabe que al final de la investigación a que puede ser sometida la formación de la vocación artística en la sociedad capitalista que se derrumba, bueno, no se derrumbó nada, la determinación de tal vocación solo puede aparecer como resultado de una connivencia entre el hombre y cierto número de formas sociales que le son adversas. Esta coyuntura, en el grado de conciencia que de ella puede adquirir, hace del artista su aliado predispuesto. El mecanismo de sublimación que actúa en tal caso, y que el psicoanálisis ha puesto de manifiesto, tiene como objeto restablecer el equilibrio roto entre el yo coherente y sus elementos reprimidos. Este restablecimiento se efectúa en el provecho del ideal de sí, que alza contra la realidad insoportable las potencias del mundo interior, subrayo, que alza contra la realidad insoportable las potencias del mundo interior, del sí, comunes a todos los hombres y permanentemente en proceso de expansión en el devenir. La necesidad de expansión del espíritu no tiene más que seguir su curso natural para ser llevada a fundirse y fortalecer en esta necesidad primordial, la exigencia de emancipación del hombre. Para esta corriente política, el arte siempre tiene que ver con
una necesidad de liberación. Para decirlo en criollo, en este mundo capitalista en el que uno construye una subjetividad, un yo que es soy mecánico, soy tal cosa, soy tal otra, la actividad artística siempre tiende a ser liberadora porque desaparece en el juego de la creación, por ejemplo en el teatro, en un arte colectivo, desaparece esa o se difumina esa idea del yo, uno está haciendo lo que está siendo lo que está haciendo, no está siendo lo que el catálogo, la etiqueta social que a uno le ponen en ese momento. También retoma Trotsky aquí la idea, y esto para quienes acusan al marxismo de autoritario y otras cosas, otra cosa es el estalinismo, y eso está claro, es un capítulo que vamos a tocar ahora en breve, pero ¿qué pensaba Marx de toda esta cuestión? Me parece también interesante, está en este documento. La idea de que el escritor, la idea que del escritor tenía el joven Marx exige en nuestros días, dice Trotsky, ser reafirmada vigorosamente. Está claro que esta idea debe ser extendida en el plano artístico y científico a las diversas categorías de artista e investigadores. El escritor, decía Marx, debe naturalmente ganar dinero para poder vivir y escribir, pero en ningún caso debe vivir para ganar dinero. El escritor no considera en manera alguna sus trabajos como un medio. Son fines en sí. Son tan escasamente medios en sí para él y para los demás que en caso necesario sacrifican su propia existencia a la existencia de aquellos. La primera condición de la libertad de la prensa estriba en que no es un oficio, en el sentido de que no se hace para ganar dinero como una lata de sardinas, como le dijeron a Charly García alguna vez, lata de arvejas, que la música era como las latas de arvejas se vendía. Bueno, vuelvo al texto. Nunca será más oportuno blandir esta declaración, acá ya no citan a Marx, sino que sigue Trotsky. Nunca será más oportuno blandir esta declaración contra quienes pretenden someter la actividad intelectual a fines exteriores a ella misma y despreciando todas las determinaciones históricas que le son propias, regir en función de presuntas razones de Estado los temas del arte. La libre elección, está hablando un marxista de libertad, y después lo va a subrayar un grado extremo, la libre elección de estos temas y la ausencia absoluta de restricción en lo que respecta a su campo de exploración constituyen para el artista un bien que tiene derecho a reivindicar como inalienable. En materia de creación artística, importa esencialmente que la imaginación escape a toda coacción, que no permita con ningún pretexto que se le impongan sendas. A quienes nos inciten a consentir, ya sea para hoy, ya sea para mañana, que el arte se someta a una disciplina que consideramos incompatible radicalmente con sus medios, les oponemos una negativa sin apelación y nuestra voluntad deliberada de mantener la fórmula toda libertad en el arte. Todo buen texto marxista tenía una consigna, síntesis, capacidad de síntesis, que no es lo mismo que un Twitter, esto es capacidad de síntesis. Toda libertad en el arte. Esta es la síntesis, esto sintetiza la postura. Me voy a saltear lo que sigue, voy a decir que, por supuesto, que dice que la revolución se arroga el derecho de defenderse, pero eso no tiene nada que ver con perseguir artistas. En lo que respecta a la creación intelectual, debe desde el mismo comienzo establecer y garantizar un régimen anarquista de libertad individual. Más claro que esto, digo, porque se dicen anarco-libertarios, qué estupidez es lo que dicen desde la corriente de... Me tomo un mate, perdón. ¿Y cuál sería el límite o el ejercicio de la libertad total del arte y el derecho de la revolución a defenderse? Esto deja siempre un espacio porque eso lo responde la realidad en su práctica concreta, pero en términos teóricos, en este documento dice lo siguiente: reconocemos naturalmente al Estado revolucionario el derecho de defenderse de la reacción burguesa, que no es precisamente ninguna de las autoras o de los autores que están siendo censurados. Claro. Incluso cuando se cubre con el manto de la ciencia o el arte.
Pero entre esas medidas impuestas y transitorias de autodefensa revolucionaria y la pretensión de ejercer una dirección sobre la creación intelectual de la sociedad, medio un abismo. Medio responde, medio te responde Trotsky. Digo medio porque ¿cuál sería? Es una gran pregunta. Si para desarrollar las fuerzas productivas materiales la revolución tiene que erigir un régimen socialista de plan centralizado, si para la economía hay que centralizarla para garantizar el socialismo, en lo que respecta a la creación intelectual, debe desde el mismo comienzo establecer y garantizar un régimen anarquista de libertad individual. Ninguna autoridad, ninguna coacción, ni el menor rastro de mando. Las diversas, o sea, una cosa es un think tank organizado, presidido por Vargas Llosa, me salía otra palabra, otra letra, por Vargas Llosa, y los 500 satélites que tienen en América Latina. Es una iniciativa política articulada, y otra cosa es un libro de Vargas Llosa. Una novela de Vargas Llosa. Y una discusión política, además, en ese momento era de lo más... Se daban con todo, pero se publicaba. Ninguna autoridad, ninguna coacción, ni el menor rastro de mando. Las diversas asociaciones de hombres de ciencia y los grupos colectivos de artistas se dedicarán a resolver tareas que nunca habrán sido tan grandiosas. Pueden surgir y desplegar un trabajo fecundo fundado únicamente en la amistad libre, creadora, sin la menor coacción exterior. O sea, la respuesta es sin la menor coacción exterior. Sí, defensa a la cuestión burguesa. Bueno, habrá que ver cómo se da. En este contexto... estamos en un momento en el que el stalinismo avanzaba y la voluntad de este manifiesto era como construir una especie de internacional de artistas que contestara a esta cuestión. Bueno, yo creo que para no irnos sobre otros, después menciona que, bueno, el artista puede tener en algún momento, además de la censura, la cooptación, ¿no? Puede tener la tentación de, frente a las dificultades materiales, qué sé yo, de repente, y bueno, soy de carta abierta. Digo, por poner un ejemplo. Transformarte en un propagandista, digamos, claro. Del gobierno. No quiere decir esto que todos los intelectuales, no estoy diciendo esto de carta abierta, hayan sido eso. Digo, Horacio González era un intelectual crítico como muchos otros. Quiero decir que ante... como la corriente que va hacia un lado, ¿no? Algunos se suman a eso. Debe dar tristeza y frío ser un ser artificial, dice una letra de Silvio Rodríguez, mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Dijo Guevara, el humano que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, dice también otra de las estrofas de esa canción. Es decir, el liberalismo también ha defendido el liberalismo históricamente. Esto que llaman liberalismo está claro, no tenemos tiempo ahora para desarrollar, pero que es otra cosa, que es una ultraderecha homofóbica, racista, bueno, entre todo lo que conservadurismo, digamos. Conservadurismo del más rancio. Un conservador de principios del siglo XX fundaba un club de fútbol y una biblioteca. Era un asqueroso comunista a la vista de estos... de esta mirada tan aberrante del mundo, ¿no? Que después se come los mocos, puede darle la mano a Lula y sentarse con Xi Jinping. Bueno, y entonces les recomiendo la lectura de este manifiesto porque también encierra una discusión interna a este manifiesto. Hay en esta consigna toda libertad en el arte, en un momento estaba redactada de otra forma, o interviene Bretón para redactarla de otra forma, y las armas y las letras, 3-4 capítulos de un programa que hizo Horacio González que toca en este tema, se los recomiendo, está subido en YouTube, se emitió por la televisión pública, en donde Bretón dice toda la libertad en el arte dentro de la revolución. Y es Trotsky el que agarra la lapicera y... le borra dentro de la revolución. Tacha todo dentro de la revolución y es toda la libertad en el arte, punto. Acá esto me parece que hay que ser claro, porque uno se escandaliza, a veces yo he visto también posturas dentro del progresismo de escandalizarse sobre algunos productos culturales de izquierda, de derecha u otro tipo de cuestiones. La censura es la mejor herramienta
de propaganda para el objeto censurado. De hecho, hoy son bestseller algunos libros que vendían en cuentagotas, de estos que fueron, que intentaron, con el que reabren la discusión de la censura desde el oficialismo, es decir, desde la corriente de ultraderecha que encabeza Milei, la vicepresidente Villarroel, etcétera. Para cerrar, si es que no me olvido de algo que estaba diciendo, y si me olvido, sepan disculpar, el error también es parte de la cuestión artística. Decía esto, perdón. Una postura de izquierda, más o menos seria, entiende que la libre circulación del conocimiento es parte de su constitución y su razón de ser, digamos, ¿no? Lo mismo para el liberalismo. El liberalismo defendía este tipo de cuestiones. Y acá tenemos el ingrato recuerdo de los Mazot. Digo, ahora un coterráneo nuestro entrevista a uno de los Mazot y deja pasar cosas como el asesinato de Heinrich y Loyola, ¿no? En un canal que se supone que es progresista, creo que tiene una C. La censura es ¿quién censuraba? Los Mazot. ¿Quiénes establecían una postura de libertad? Las izquierdas. Porque si no comprendemos en el contexto de confusión ideológica y teórica que hay, nos empezamos a preocupar por cosas que son realmente ridículas, que escriban lo que quieran. El problema no es que Laje escriba como escribe, nos hace un buen favor, escribe muy mal y está lleno de fallas y de cuestiones. Y que circule todo lo que tenga que circular, porque la política, porque el capítulo del arte, del conocimiento, de la ciencia, es parte de la lucha política, y los métodos de las izquierdas nunca están establecidos a través de las censuras. Por eso el estalinismo no puede ser categorizado como de izquierda a partir de que ese gran proceso revolucionario que se intenta en el 5, que se asume en el 17 y que encabezan Lenin, Trotsky, entre otros, tiene en esto no una deformación, un viraje político, el control del Estado. Una cosa es todos poder a los soviets, el poder está en base de la población organizada, otra cosa es la centralidad del Estado. Para cerrar, venimos diciendo que siempre se puede estar peor. Y venimos diciendo, en este momento es tan grave. Este documento inicia así. Puede afirmarse sin exageración que nunca como hoy nuestra civilización ha estado amenazada por tantos peligros. Está bien, se venía el nazismo, ¿no? Los vándalos, usando sus medios bárbaros, es decir, extremadamente precarios, destruyeron la antigua civilización en un sector de Europa. En la actualidad, toda la civilización mundial, en la unidad de su destino histórico, es la que se tambalea bajo la amenaza de fuerzas reaccionarias armadas con toda la técnica moderna. Subrayo el silencio y retomo y vuelvo a incorporar, con toda la técnica moderna. No aludimos tan solo a la guerra que se avecina. Ya hoy, en tiempos de paz, la situación de la ciencia y del arte se ha vuelto intolerable. De cómo algunas discusiones cobran vigencia porque hay ciertos supuestos, ciertas variables que se reponen en la realidad material concreta.